o también aire acondicionado. Con nuestro clima no usamos mucho aire acondicionado, pero puede condicionar la presencia de rinoconjuntivitis. ¿Qué otras enfermedades? Esto, ¿no? La dermatitis de contacto, a veces como resultado de manipular detergentes, hace algo que pueda dañar la piel, entonces acaban produciendo lesiones en la... Ahí se me ha borrado. ¿Están viendo mi pantalla, chicas, chicos? No sé qué ha pasado. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor, se ve. Un ratito, por favor, chicos. No. Eso. Entonces les decía, esto también que es frecuente, la dermatitis del pañal. Habíamos visto este tipo de imágenes, pero en relación a la afectación por los hongos, ¿no? Pero no solamente que produce irritación de la piel, sino también produce intenso escozor. Prurito decimos en medicina, ¿no? La urticaria infantil, que puede manifestarse en diferentes regiones, en la carita, en los codos, en las rodillas fundamentalmente, con eritema, escozor. Esto que ya lo habíamos visto en determinado momento, ¿se acuerdan, chicas, chicos? El angioedema relacionado con alergia, por ejemplo, a los betalactámicos, habíamos hablado, ¿no ve? Alergia a los betalactámicos que puede producir edema de glotis. Entonces, ¿se acuerdan, no? De nuestro memotécano, chiquitas, chiquitos, ADH, adrenalina, difenhidramina, hidrocortisona. La difenhidramina es pues un antihistamínico, ¿no? Lo vamos a ver hoy día, lo vamos a repasar, es parte del tema, la anafilaxia. Esto que algunos dicen que tiene un origen más psicológico, la dermatitis atópica, ¿no? Que por problemas psicológicos te empieza a escocer, ¿no? En los adultos, en los niños, incluso en los lactantes. O también esto de las alergias, miren estos datos de la epidemiología. 80% de alérgicos tienen un familiar con la enfermedad, o sea, hay un componente hereditario. 20% de la población sufre alergia nasal, sobre todo en países donde hay mucha contaminación, ¿no? No sé si han estado, por ejemplo, en Buenos Aires, en Sao Paulo, la contaminación ambiental es terrible. 20% de la población adulta padece el asma. En las guaguas se origina generalmente porque desde bebecitos han empezado a tener lactancia no materna, sino la mamadera, ¿no? Como es un producto de otro animal extraño, entonces el bebé empieza a desarrollar alergias, dermatitis atópicas, ¿no? Poquito de chiste para empezar nuestras clases, un poquito de humor, al mal tiempo, buena cara. Y ya empezaríamos de lleno con esto de lo que son los antihistamínicos. Siempre procuro hacer un homenaje, ¿no? A las personalidades que han avanzado en este campo de la farmacología y que gracias a ellos podemos hacer tratamiento de esta enfermedad. Mire, en 1942 Daniel Bobet ha sido el que ha descubierto, ¿no? Esto de los antihistamínicos, ha recibido el premio Nobel, ¿no? Y como dice al final, actualmente son pilares del tratamiento antialérgico. Siempre que hay un paciente con alergia, ¿qué hay que hacer, chicos, chicas? Hay que pedir un examen de heces fecales, ¿no? Un coproparasitológico, porque muchas veces puede estar causado por parásitos, por gusanos, ¿no ve? Gusanos planos, gusanos redondos, etcétera, etcétera, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la antihistamina, la histamina, perdón, y la alergia. La histamina es liberada por mastocitos y basófilos. Participa en vasodilatación, prurito, broncoconstricción, vasodilatación. Por eso es que empieza a chorrear los moquitos, ¿no? Los vasos de la nariz se dilatan. El escozor, y por eso hay dificultad respiratoria, ¿no? Porque hay una broncoconstricción. Intervienen la rinitis, urticaria, anafilaxia, los antihistamínicos no eliminan la causa, solo controlan los síntomas, ¿no? O sea, no son un tratamiento curativo. Histamina, ¿qué es la histamina? Es una amina biógena presente en varios tejidos. Esto de amina biógena siempre me ha parecido importante aclarar las cosas que yo hablo. ¿Qué es una amina biógena?
habían sido compuestos orgánicos nitrogenados que se forman principalmente por la transformación de los aminoácidos, ¿no? Entonces, en otras palabras, serían aminoácidos transformados, presentes en varios tejidos. ¿Por qué se presentan? Por procesos alérgicos inflamatorios, los H1, los H2, la secreción ácida del estómago, también por neurotransmisión y modulación inmunitaria. La histamina, lo que ven en los dibujitos, ¿no? Los mastocitos, que tienen diferentes receptores, H1, H2, H3, H4. Por eso es que no sé si han visto ese meme, ¿cómo sabe el paracetamol dónde me duele? Por los receptores, ¿no? ¿Cómo sabe la histamina dónde hacer el tratamiento de mis molestias? Por los receptores, ¿no? Esa es la explicación. Entonces, hablando ya de la histamina, este es un autacoide. ¿Qué es un autacoide? Es una hormona local o un autofármaco. Nuestro propio organismo forma este fármaco, ¿no? Autos propio, acos, alivio. Sintetizada en 1907, imagínense, mediadora de los fenómenos de hipersensibilidad, procesos inmunes y alérgicos, reguladora de la secreción ácida del estómago, por eso los H2, y también neurotransmisora en el sistema nervioso central. Están distribuidos en todos los tejidos: pulmón, piel, mucosa nasal, sangre. Se almacena en el mastocito o en la sangre en el basófilo. ¿Se libera cuándo? Procesos fisiológicos, cuando aumenta la secreción del jugo gástrico, y también en procesos patológicos, en la inflamación, hipersensibilidad inmediata, o por agentes físicos como el calor, el frío, el traumatismo, las radiaciones. Esto es lo que les digo, miren, los receptores, chicas, chicos, los receptores de la histamina, el 1, el 2, el 3, el 4, y dependiendo a esta localización es que nosotros vamos a usar el medicamento. En este caso, en la clase de hoy día, no voy a tocar los H2, que como ustedes se fijan, actúan en la mucosa gástrica. Cuando vayamos farmacología gástrica, ahí se va a hacer mención de los H2, HT2, ¿no? Los H3 tampoco están directamente localizados en neuronas histaminérgicas, sistema nervioso central, y los 4 en la médula ósea, o sea, no los vamos a ver. Hoy solamente nos vamos a limitar a lo que son los receptores histaminérgicos 1, que están ¿dónde? Sistema nervioso central, tracto gastrointestinal. Ojo, chicos, miren, sistema nervioso central. Por eso se explica que algunos de estos te produzcan sueño, porque en el cerebro también hay estos receptores. Cardiovascular, genitourinario, médula adrenal. ¿Y qué producen? Rubor, calor, dolor, prurito, vasodilatación, como hay vasodilatación, hipotensión. También en la termorregulación e incluso en la memoria y en el aprendizaje. Los receptores son acoplados a la proteína G. ¿Cuándo se liberan, habíamos dicho? Depende, ¿no? Hay 3 estímulos fundamentales. Los físicos, frío. No sé si les ha pasado. Yo alguna vez, hace mucho tiempo, tenía alergia al frío. En este clima me empezaban a salir lo que se llama ronchas, ¿no? Un escozor. También puede haber alergia al calor, a la radiación. Puede haber estímulos inmunológicos. La inmunoglobulina E es la específica, ¿no? Para los procesos alérgicos. Cuando piden análisis de sangre, si les sale elevada la inmunoglobulina E, es un proceso alérgico. Y también estímulos químicos, como pueden ser los fármacos, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, alergia a la penicilina, a los contrastes. No sé si alguna vez les mencioné. Si tienes alergia al pescado, si cuando comes pescado te produce escozor, molestias, está prohibido usar contrastes con yodo, ¿no? También las toxinas. Los antihistamínicos se los clasifica sobre todo en familias, ¿no? 3 familias, otros dicen 4 familias. La primera familia, las etanolaminas, el más importante es la difenhidramina. Sus características: cinetóxico. Indicaciones:
para evitar cinetosis. ¿Se ubican, chicas, chicos? ¿Han viajado alguna vez por los Yungas? A Sorata, los Yungas. El camino es pues lleno de curvas, ¿no ve? Y cuando estás así en ese viaje, en ese camino lleno de curvas, ¿qué sucede? Se estimulan tus otolitos, ¿no? Y te empieza a dar unas ganas de vomitar terribles. Entonces, para eso, en la terminal INAS, ahí arriba en Villa Fátima, ¿qué te ofrecen? El Gravol, ¿no ve? Ese es el nombre comercial de la difenhidramina para evitar la cinetosis. También te puede servir para dermatitis atópica, ¿no? Este es un resumen, por si acaso si les interesa, para irles sacando fotitos. Como siempre se los hago resúmenes porque es largo, largo el tema. Además, hoy día vamos a ver un combo, un bonus track. Vamos a ver migraña, ¿ya? Entonces, por eso se los procuro resumir y hacer este tipo de cuadritos. En la otra familia, el primer grupo, la etilendiaminas, la mepiramina, que tiene mayor potencia antihistamínica y produce no sedación, pero no se la usa mucho. Este es otro de los medicamentos que sí se usa, chicos, de la familia alquilaminas, la clorfenamina. Entonces, de este cuadrito que están viendo sería la difenhidramina y la clorfenamina. ¿Por qué la clorfenamina? Mire lo que dice, potencia histamínica elevada y escasa tendencia a provocar sedación. Súper, ¿no? ¿Cuál es su desventaja? Un tiempo de acción corto. ¿Cuándo se la usa? En la rinosinusitis. Puede servir también para evitar náuseas y vómitos del embarazo, pero ya la han retirado porque es teratogénico. Cuando tengan un paciente con náuseas, vómitos, esta también puede ser una opción, ¿no? En farmacología gástrica vamos a ver otros medicamentos, pero este también podría servir para no estar con esa molestia de las náuseas y de los vómitos, ¿no? Aquí está de la familia, de la primera familia, la ciproheptadina, que tampoco es muy usada, y la meclocina, igual, cinetosis y menos sedante. La prometacina, que también se la usa, las últimas visto en la cinetosis, ¿no? Siguiendo con la clasificación, esta es la que tienen que aprender, por favor, chicas, chicos, a esta presentación, si le pueden hacer una capturita de pantalla. Aquí están resumidas la segunda y la tercera generación, donde están quiénes, los más famosos, los de rojito, la levocetiricina, la desloratadina, la carbastina, que son también derivados de los que están más arriba, ¿no? Ahí arriba está la cetiricina y la loratadina. Estos son los más importantes, chicas, chicos. Tienen una virtud, potencia antihistamínica elevada y no atraviesan la barrera hematoencefálica. En conclusión, al paciente no le va a dar sueño. Tiempo de acción prolongado. Efecto sedante mínimo o nulo. No interactúan con el alcohol, porque a veces esa es la preocupación, ¿no? De estar mezclando medicamentos con alcohol. Entonces, imagínense el alcohol depresor del sistema nervioso central más tomar otro depresor, hasta puede ser mortal, ¿no? Pero estos están contraindicados en el embarazo. La indicación, rinitis alérgica, urticaria crónica, y los nuevos fármacos son más caros y se lo puede obtener sin prescripción médica. No se olviden, por favor, a Estita sacarle una fotito. Esta resume lo más importante de este tema que lo voy a ir desarrollando poco a poco. Esto siempre se lo saco, ¿no, chicas, chicos? Los medicamentos que ha aprobado el LINAME, la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, donde están en blanquito los que son de uso externo, podemos decir tratamiento ambulatorio, y los que están en rojo intravenoso para tratamiento hospitalario. Eso no significa que no puedan conseguir otros medicamentos de esta familia en el mercado. Puede haber, hay en las cadenas, ¿no? Pero a lo que se refiere que estos son los aprobados para que los compren los seguros. Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, Caja de Caminos, ellos están obligados a comprar solamente estos.
De eso se trata el INAME. Instituciones estatales tienen que regirse con los medicamentos que dice el INAME, ¿ya? Ahí está la primera generación, la segunda generación, la tercera generación. Esto casi siempre es pregunta. Yo no le hallo mucha ventaja de saber generaciones. A mí me parece más importante saber acciones, ¿no? Indicaciones terapéuticas, reacciones adversas, pero en fin. Entonces, las características de estos medicamentos que antagonizan los receptores H1, pero no solamente a los receptores H1, también colinérgicos y serotoninérgicos. Por eso, chicos, que además de calmarte el escozor, el prurito, te pueden secar la boca. No sé si alguna vez lo han experimentado, ¿no? Tomas el medicamento para que no te dé mareo, tomas el medicamento para que no te escueza, pero también como que sientes que tu boca acabó seca, ¿no? Primera generación, lo que les decía, atraviesa la barrera hematoencefálica, por ende, tiene acción sedante e hipnótica. Eso es lo que yo hago cuando viajo a Caranavi, a Coroico, me tomo un Gabor y no quiero angustiarme por el camino, ¿no? El camino de la muerte. Y cuando llego a mi destino, despierto, ¿no? Porque le pego un sueñito prolongado. Por su antagonismo H1 periférico, disminuye el escozor, bien, disminuye la broncoconstricción, disminuye la contracción intestinal, aumenta la permeabilidad capilar. Pero por efectos adversos anticolinérgicos, lo que les decía, la sequedad en la mucosa y en la boca. El mecanismo de acción, aquí está cómo trabajan estos medicamentos, actúan como antagonistas inversos de los receptores H1. Donde eran los receptores H1 de la histamina, ahí se mete justamente, ¿no? Entonces disminuyen la vasodilatación y permeabilidad vascular, reducen el prurito y secreción nasal, y algunos tienen acción antimuscarínica. En la farmacocinética, buena absorción oral, inicio de acción a la media hora o a la hora, y eh, dependiendo de la generación, el tiempo de vida, ¿no? Primera generación, vida media corta. Segunda generación, vida media larga. Es por eso que a veces con tomar un hito basta, uno al día. Tiene metabolismo hepático, excreción renal. Mecanismos de resistencia, esto hemos visto también, ¿no? En la fase de los antiinfecciosos, los medicamentos pueden desarrollar resistencia. En este caso, ¿por qué? Por variabilidad genética en el receptor H1, pero puede ser por inflamación persistente, pero que no ha sido mediada por histamina, sino inflamación mediada por prostaglandina o por adherencia inadecuada al tratamiento. El paciente no cumple con la indicación que le da el médico, o por interacciones medicamentosas o por diagnóstico incorrecto. Hay varias enfermedades que producen escozor, ¿no? Por ejemplo, problemas en el hígado te produce escozor, sin que sea alergia, ¿no? Las hepatitis se manifiestan con escozor y el tratamiento es diferente. Este es otro cuadrito que se los he hecho, chicas, chicos, para comparar entre los antihistamínicos de primera y de segunda generación. Los efectos. Los de primera y segunda generación, ahí está ya, ¿no? En sistema nervioso central, mayor penetración, menor penetración. El efecto sedante, obviamente, si tiene menor penetración, va a ser menor posibilidad de sedación, ¿no? Apenas un 7% con algunos. Efectos autonómicos, el metabolismo, primera generación, enzimas microsomales, segunda generación, citocromo P450. Entonces, esto quiere decir que va a ir a interferir con otros medicamentos que se metabolizan en el hígado. ¿Cuál, por ejemplo? Paracetamol, el ejemplo más clásico, ¿no? Y la vida media, primera generación, vida media más corta, por lo que tienes que dar 2 veces, 3 veces al día. Y la segunda generación, porque tienes que dar una vez al día y basta, ¿no?
Aquí están las características de estos medicamentos. Procesos alérgicos, para las náuseas, para la cinetosis. Ah, chicos, este es un dato bien importante. No sé si ya les ha pasado, ¿no? Gente les pregunta, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando medicina. Ah, entonces ya le empiezan a pedir consulta, tratamiento, ¿no? Entonces, sobre todo en las personas de la tercera edad, lo primero que te dicen, no puedo dormir en las noches. Me quita el sueño. 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya se me quita el sueño y estoy hasta el día siguiente viendo amanecer. Ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué me puedes recomendar? Entonces, lo primero que uno puede recomendar es diazepam, ¿no? O los derivados del diazepam. Pero esos producen adicción. El paciente se vuelve adicto. En cambio, este también tiene el mismo efecto y no produce adicción. Entonces, esta puede ser una buena opción, chicas, chicos, en determinadas personas que digan, no, no, no puedo dormir, estoy realmente molesto, ¿no? Porque estar sin dormir agota. Pueden darle antihistamínicos de primera generación. ¿Cuál habíamos dicho? El dimenhidrinato, ¿no? Como uno de los más conocidos. Se puede administrar por vía oral, parenteral, tópica. Fenómeno del primer paso, ya sabemos qué es eso, que el organismo va a empezar a perder potencia, se va a empezar a metabolizar, tiene un metabolismo hepático importante, logra concentraciones plasmáticas de 2 a 3 horas y los de segunda generación se administran una sola vez al día. Efectos adversos abundantes, frecuentes, lo vamos a ver en el aparato cardiovascular, en diferentes órganos se los he preparado una presentación. Aquí está. Por ejemplo, en el sistema nervioso central. ¿Qué va a producir? El dibujito, ¿no? Sueño. Los de primera generación, fundamentalmente, ejemplo, sedante. Sedante de cetiricina. He cambiado la letra. En realidad, cetiricina se escribe con la letra C, pero para acordarse le he cambiado con la letra S, ¿ya? A pesar de ser cetiricina, puede producir un poco de efecto sedante. Ligero o llevar al sueño profundo. También puede producir cansancio, debilidad, hiporreflejia, diplopía, visión borrosa. Imagínate manejar automóvil con visión borrosa, ¿no? Es una contraindicación. Por eso dice, no prohibido manejar maquinaria, dice, ¿no? En los niños, miren qué interesante, en los niños puede suceder exactamente lo contrario. Puede producir euforia, nerviosismo, llaman efecto paradójico. Y en los ancianitos, conducta delirante, ¿no? O sea, hay que siempre tener cuidado con las reacciones adversas. Pasaremos al sistema urinario. Por bloqueo colinérgico, les decía, ¿no ve? Que no solamente actúa a nivel de receptores H, también en el área colinérgica pueden producir retención urinaria y dolor, por lo que se contraindican los ancianos. ¿Cuál es el principal problema de los varones mayores? La hipertrofia de próstata, ¿no? Ya tienen dificultad para miccionar los ancianos, orinan de a poquito a gotitas. Imagínense, le das este medicamento, le va a agravar mucho, mucho más. No va a poder eliminar la orina y es un dolor increíble, increíble cuando no puede miccionar y la vejiga se está llenando de orina, ¿no? A veces hay que acabar poniéndole sonda vesical al paciente, ¿no? Este es otro problema importante, está descrito en todos los libros, por acción antimuscarínica, no emplear en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué es el glaucoma? Es cuando aumenta la presión dentro de los ojos y el paciente puede quedar ciego. Imagínense, el glaucoma es una emergencia en la oftalmología. ¿Qué te dice el paciente? Me duelen mis ojos, siento mucho, mucho dolor en mis ojos. Se toma la presión dentro del ojo y ahí se diagnostica, ¿no? Hay glaucoma de ángulo cerrado, ángulo abierto. Este caso es el ángulo cerrado, está contraindicado los antihistamínicos. Este es otro dato con la letra T de terfenadina que produce arritmias, paro y muerte. Imagínense, tan terrible puede ser este medicamento.
Por eso es que han optado al final por retirarlo del mercado. Ya no hay este medicamento, gracias a Dios. Pero en los libros dice, terfenadina puede acabar produciéndole al paciente arritmia, paro y muerte. Hipotensión arterial. El mismo medicamento puede producir vértigo, ataxia, disturbios de la coordinación, discinesia facial, tortícolis, dolor en el cuello, ¿no ve? Disartría, sobre todo de la primera generación. Por eso, chicas y chicos, hay que procurar no consumir antigripales. Los antigripales que tienen antihistamínicos de primera generación. Por eso es que en la propaganda dice antigripal día, antigripal noche. Los de noche son los que tienen justamente antihistamínicos, ¿no? Y imagínense todas estas reacciones adversas que puede tener el paciente. En la boca, lo que les decía, boca seca, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y con asatadina o puede producir diarrea o puede producir constipación. Otro dato importante, dolor abdominal, flatulencia, diarrea y estimulación de apetito. Hay personas que ya tienen sobrepeso, ¿no? Por estar consumiendo antihistamínicos van a tener mucho más apetito y van a engordar mucho más, ¿no? Con cual fundamentalmente el astemisol, para tenerlo en cuenta, chicos. Este es otro resumen que se los he hecho en relación a si produce sedación, si se puede usar en el embarazo y se puede usar en los niños. En los niños directamente toditos sí se pueden usar, ¿no? Pero en el embarazo hay que tener precaución con difenhidramina, el Gravol, o fexofenadina, ¿no? Y ahí está la sedación. No dice nula, dice baja o mínima, ¿no ve? Ya yendo a los resultados, ya yendo a las indicaciones terapéuticas, chicas, chicos, da buenos resultados los antihistamínicos en rinitis estacional, fiebre del heno, la urticaria, la dermatitis atópica, la picadura de insectos, las reacciones medicamentosas, la enfermedad del suero, pero no basta con que ustedes receten estos medicamentos. Hay que tener mucho cuidado con los otros factores agravantes. Por ejemplo, ¿qué? La dieta. Al paciente que se queja de alergia, hay que recomendarle que, por ejemplo, no consuma carne de cerdo, que no consuma chocolate, que no consuma frutilla, que no consuma tomate. Creo que hasta el plátano estaba contraindicado. El pescado también está contraindicado. También hay que tener mucho cuidado en los hábitos, ¿no? El fumar, por ejemplo, o las temperaturas extremas como estamos viviendo actualmente, el frío intenso, o también detalles, por ejemplo, los riesgos ocupacionales, la inhalación de thinner, por ejemplo, ¿no? Como pegamento. Y yo he sido testigo de alguno de mis pacientes que tenía una alergia que no cedía con nada. Hemos llegado hasta corticoides y seguía sus manos edematizadas, la piel, los ojos, todo. Y cuando averiguando, ¿y usted a qué se dedica en su día a día? Me gustan las plantitas. Siempre les estoy regando, limpiando. Sobre todo me gustan las plantitas que tienen mucho olor o que son muy coloridas. Entonces, todos los días se estimulaba, ¿no? Entonces, en cuanto ha dejado de estar de jardinero, ha pasado la molestia. En la vivienda también hay que tener mucho cuidado con las alfombras, porque son el nido de ácaros. Las cortinas también retienen mucho, mucho polvo. El coleccionar peluches, ¿no? A las chicas les regalan peluches, entonces tienen una colección inmensa de peluches. Esos también pueden ser causa de alergia, ¿no? Entonces, no, pero no quiero botar mi peluchito, es recuerdo de mi enamorado. Lo meteremos en una bolsa. Esa es la solución, ¿no? Hay que tener cuidado con el polvo, hay que tener cuidado con las almohadas que tienen pluma de pato, pluma de ganso, hay almohadas de ese estilo, ¿no ve? Y sobre todo el contacto con los animales. El perro, el gato pueden ser los desencadenantes y en otros climas, lo que les decía, los acondicionadores de aire, ¿no? Entonces, hay que solucionar el origen.
porque ya hemos dicho que estos medicamentos solamente son para aliviar los síntomas. Los beneficios relativos, el asma bronquial, porque el asma puede tener diferentes etiologías. Si tiene etiología infecciosa, por ejemplo, como habíamos visto, tendrás que darle pues macrólidos y antihistamínicos, ¿no? O cuadros sistémicos de anafilaxia, alergias gastrointestinales, etcétera, etcétera. En estos hay un alivio relativo. Indicaciones no alérgicas es lo que les decía, ¿no? Le saca una fotito al camino a los yungas. Camino a Sorata también es así, ¿no? Lleno de curvas. No sé si han viajado, chicas, chicos. Entonces, tanto estímulo te empiezas a vomitar. Eso es la cinetosis, ¿no? Lo puedes usar como antiemético en náuseas, vómitos y en el vértigo. Y también como analgésico en el dolor migrañoso, como sedante en la medicación preanestésica. Al paciente le da terror entrar a quirófano, ¿no? Por ahí se va a morir, se imagina. Entonces lo puedes tranquilizar en vez de darle derivados opioides, diazepam, ese tipo de cosas, le puedes dar un antihistamínico. Lo que les decía puede coadyuvar en el insomnio, ¿ya? Y aquí está un datito que me ha parecido importante para elegir, aun cuando no es mucha la diferencia, pero puede tener importancia si vas a tomar mucho tiempo, ¿no? El dimenhidrinato, un boliviano, difenhidramina 70 centavos, la loratadina, cetiricina, como ya son más modernos, unos 70, 2 bolivianos, y esto depende del laboratorio, ¿no? Para que te cueste mucho más. Las contraindicaciones ya habíamos dicho: glaucoma, aumento de la presión en los ojos, hipertrofia de próstata, uso de maquinaria pesada porque vas a estar embotado, ¿no? No vas a estar con tus 5 sentidos. Y en insuficiencia hepática severa, porque habíamos dicho que en el hígado es donde metabolizan estos medicamentos, ¿no ve? En los niños, evitar prometacina en los menores de 2 años. Se puede usar difenhidramina como sedante. Eso es lo que les digo, viene asociado a los antigripales, pero el riesgo es que puede producir depresión respiratoria, convulsiones, excitación paradójica. Ay, ¿por qué no ha transmitido mi video? Tenía un video esto. Cetiricina y loratadina son los más seguros. Uso en rinitis alérgica, sí, nos puede servir. Sobre todo loratadina o cetiricina. Lo que les digo, apenas consumes uno al día y no te afecta en la sedación. Yo he tomado una vez en mi ignorancia antihistamínico de primera generación, he ido a dar examen, me sacó un 000 y el profesor ha pensado que estaba borracho, ¿no? No, no era que estaba borracho, sino que era el efecto de antihistamínico H1. Por eso hay que procurar tomar de segunda o de tercera generación. En la urticaria también te puede servir la cetiricina y si es muy grave lo necesitas asociar a los corticoides, ¿no? En la dermatitis atópica, donde lo que más predomina es el escozor, puede ser útil la hidroxina porque tiene un efecto sedante nocturno. Por lo menos el paciente puede dormir sin estarse rascando y tanto rascarse se hacen heridas, ¿no? Si tiene las uñas crecidas va a después tener una infección de partes blandas en piel, ¿no? En la anafilaxia, lo que les decía al inicio de la clase, no solamente basta antihistamínico, ¿no? El ADH, adrenalina, difenhidramina, hidrocortisona. En la cinetosis, el famoso Gravol, el dimenhidrinato, que son eficaces. También pueden usar meclicina, pero casi no hay, no es fácil encontrar. En cambio, la dimenhidrinato, hasta los dulceros venden. Previenen los mareos y los vómitos. Conjuntivitis alérgica, cetiricina, loratadina. En el embarazo, loratadina, cetiricina son relativamente seguros. Lo que conviene es usar lo menos posible. A las mujeres les escuece mucho la barriguita. Lo que hay que procurar es que hidraten con crema hidratante y consuman líquido, ¿no? Que procuren no rascarse y menos tomar antihistamínicos, ¿no? Porque puede provocar daño al bebé. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que el alcohol aumenta la sedación, con los macrólidos aumenta el riesgo de arritmia y con los antimicóticos como el ketoconazol inhibe el metabolismo en el citocromo 3A4. Comparación clínica. ¿Cómo le hago? ¿Cuál elijo? ¿Loratadina o cetiricina? Porque hemos visto que los de la primera generación no nos conviene. Depende, ¿no? Depende. Hay
La loratadina, por ejemplo, tiene sus ventajas. Dosis única diaria, poca sedación, seguro en adultos y en embarazo, buena adherencia terapéutica. Puedes usar en niños. La cetiricina tiene acción rápida. Ventaja, ¿no? Quiero que calme rápidamente el escosor. Eficaz en urticaria, buena tolerancia, leve sedación estacional. Conclusión, acabando ya este tema. Los antihistamínicos son fundamentales en las alergias. La elección depende de la edad, la comorbilidad. La segunda generación es preferida actualmente y siempre hay que evaluar seguridad e interacciones. Este es el otro tema que vamos a ver ahora. Serotonina, antiserotoninérgicos y migraña. Pero me llama la atención porque había un video bonito. Voy a intentar retroceder. Ojalá que lo pueda transmitir, chicas, chicos. Me van a disculpar. No soy muy hábil. Ya he perdido la costumbre de clases virtuales desde la pandemia, ¿no? En la pandemia hemos estado pasando clases casi todo el año. Entonces, a ver, procuraré ubicar. Este debe ser el video. Me dicen si tiene sonido, por favor. ¿Se escucha? Pulgares arriba. Doctor, no se oye. ¿No se escucha nada? No se escucha, No, doctor. no, doctor. Ya. Entonces, no se puede transmitir con sonido. Entonces, vamos a pasar ahora, chicas, chicos, a lo que es migraña, ¿ya? Ha dejado de transmitir, ¿no? Ha dejado de compartir su pantalla, creo, doctor. Ya, gracias. Entonces, ahora vamos a ver. Solo que lo transmita con sonido. ¿Qué es la migraña? ¿Tiene sonido? No, No, doctor. doctor. No, doctor. ¿Ah? ¿No No, tiene? doctor. ¿Cómo se hace para transmitir con sonidos, chicas, chicos? Me acuerdo que salía un lugarcito donde dice transmitir con sonido, sin sonido, pero no me sale eso. Este video está bonito. En la ruedita, configuración, volumen. ¿Alguien de ustedes que es capo, chicas, chicos? ¿Cómo difundir con sonido? Doctor, creo que eso sería directamente en el Zoom. ¿En el Zoom? Sí, ¿Cómo le doctor. hago, Leandrito? Bueno, por lo que yo tengo entendido, acá te da la opción de compartir pantalla. En eso va a haber como un pequeño cuadradito donde va a decir compartir también sonido y ahí debería de ser. A ver, intentaré de nuevo. Entonces, el que queremos transmitir es este, que es la migraña, pero no me sale compartir. Los sensores de todo nuestro... Sí, ¿Positivo? doc, se escucha. Ah, Se escucha, lindo, ya. doctor. Para sentir el mundo, los nervios envían señales eléctricas hacia y desde la médula espinal y el cerebro. Los sensores de todo nuestro cuerpo recogen información sobre nuestro entorno. Esta información se envía mediante señales a nuestro cerebro a través de una serie de células nerviosas. Cada señal eléctrica se transporta de un extremo a otro de una célula nerviosa mediante unos conductos llamados canales iónicos. Las partículas cargadas, llamadas iones, pasan por los canales a lo largo del nervio, lo que ayuda a generar la corriente eléctrica. Al final del nervio, la señal se traslada al siguiente a través de unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. La comunicación con el cerebro se produce a través de las vías y los centros nerviosos de la base del cerebro, llamada tronco encefálico. El tronco encefálico ayuda a controlar el sueño, el ritmo cardíaco y la respiración. La migraña es una enfermedad en la que una o varias partes de este sistema de comunicación no funcionan correctamente.
Muchas secciones de ADN, denominadas genes, programan los canales iónicos, los neurotransmisores y otras estructuras que sustentan estas vías nerviosas. En algunas personas con migraña, los cambios heredados en los genes, llamados mutaciones, pueden hacer que el sistema de comunicación se vuelva hipersensible. La mayoría de las mutaciones no causan directamente la migraña, pero en combinación pueden explicar por qué hay tantas formas y síntomas de la enfermedad de la migraña. Estos genes mutados afectan al funcionamiento de otras partes del cuerpo. En consecuencia, las personas con migraña también pueden padecer ansiedad, depresión, accidentes cerebrovasculares, epilepsia, hipotiroidismo, síndrome del intestino irritable, dolor del piso pélvico, fibromialgia y enfermedad de Sjögren, entre otros. Cada ataque suele tener 3 o 4 fases. Las fases típicas de una crisis de migraña son el pródromo, que comienza horas antes del dolor de cabeza, el aura, el dolor de cabeza y el postdromo. El pródromo incluye síntomas sutiles como bostezos, fatiga o mal humor. Experimentadas solo por algunas personas, las auras pueden ser cambios visuales de corta duración, como destellos de luz, zigzags o puntos ciegos. Las auras también pueden incluir entumecimiento, confusión, vértigo o incluso debilidad muscular. Las cefaleas fuertes pueden producirse en un solo lado de la cabeza y suelen durar de 4 a 72 horas. Otros posibles síntomas son la sensibilidad a la luz y al ruido o las náuseas. Por último, durante el postdromo, la persona siente que tiene resaca, que dura 1 o 2 días más. Los ataques de migraña suelen ser provocados por estímulos o desencadenantes específicos, tales como aumento del estrés, cambio de clima, dormir demasiado o muy poco, o ciertos alimentos. Dado que puede ser un efecto acumulativo de varios desencadenantes, evitar tantos desencadenantes conocidos como sea posible puede ayudar a reducir el número de ataques. Para la planificación del tratamiento, es importante distinguir la migraña en función de la frecuencia y el carácter de los ataques. Menos de 15 días de dolor de cabeza al mes es migraña episódica. 15 o más dolores de cabeza al mes son migraña crónica. Cada año, alrededor del 3% de las personas con migraña episódica pasan a tener migrañas crónicas. Este empeoramiento de los síntomas puede deberse a cambios hormonales o a daños cerebrales acumulados por años de ataques de migraña. Aunque la migraña rara vez es mortal, es una enfermedad invisible que puede robar años de tiempo de calidad. Para obtener más información sobre la migraña, hable con su proveedor de atención médica o visite. Quiero hacerles una recomendación. ¿Por qué está esto? Es el anterior tema. Siempre que tengan pacientes que les digan, doctor, me duele la cabeza, no pierdan de vista, chicos, que puede deberse a una meningitis, ¿no? Siempre descarten que sea meningitis, porque uno puede pensar, no, debe ser una simple migraña, pero por ahí es algo más grave. Y en enfermedades como la meningitis, como la sepsis, el tiempo es oro. ¿Cuál es el signo de los intensivistas? Un reloj de arena, ¿no? Porque realmente en los minutos, en los segundos está el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, por favor, siempre que estén frente a un paciente con cefalea, decimos en medicina, ¿no? Con dolor de cabeza, descarten que no sea meningitis. ¿Cómo voy a descartar? La clínica es obviamente mucho más florida, ¿no? Hay náuseas, hay vómitos en escopeta, hay alteración de pares craneales como el 2, el 3, el 5, hay rigidez de nuca. En neurología van a ver los signos de Kearney, los signos de Brusinski. Hay alteración en el estado neurológico que lo van a valorar con la escala de Glasgow, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tener cuidado con ese detalle, por favor, chicas, chicos. Ahora lo que nos vamos a abocar es a la migraña. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud la migraña? Como una enfermedad neurológica y la sitúa entre las 20 condiciones más discapacitantes. No sé si han tenido algún familiar, amigo con migraña, realmente viven un calvario, ¿no? No pueden trabajar, no pueden estudiar.
Se caracteriza por episodios recurrentes de cefalea, pero cefalea intensa, intensa, pulsátil. ¿Cuál es el dato clave? En un solo lado de la cabeza, ¿no? Y como dice el video, el paciente ya sabe que le va a venir, ¿no? Por el aura, llama, ¿no? Han sentido un olor, han escuchado algún ruido o algún efecto visual les ha estimulado y dicen, me va a venir, ya me está viniendo mi migraña y empieza el dolor, ¿no? Pero que a veces incluso les hace vomitar. Es realmente una situación terrible. Con la bendición de Dios yo no he tenido esa situación. Una vez nomás he tenido cefalea en mi vida, pero hay gente que incluso se incapacita para el trabajo, para el estudio. Esta es la fisiopatología de la migraña. Hay activación del sistema trigémino vascular, nervio trigémino, ¿no? Y liberación de CGRP. ¿Qué diablos es CGRP? Había sido un péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Eso produce aumento de proteína, el neuropéptido, que se libera en el cerebro y en el sistema nervioso y que actúa dilatando. Esa es la clave, ¿no? La dilatación de los vasos sanguíneos y transmitiendo señales de dolor. Eso que produce una neuroinflamación, vasodilatación meningia y dolor. ¿Qué tipo de dolor? Cefalea pulsátil, fotofobia, fonofobia, náuseas, vómitos. Profilaxis de la migraña. Hay varias opciones, miren. Primera línea actual, propranolol. Propranolol tiene otros efectos, otras indicaciones, ¿no? Para la hipertensión arterial se usa el propranolol, pero lo pueden usar también en la migraña. El topiramato, la amitriptilina, ¿no? Un paciente que usan mucho los psiquiatras. Alternativas puede ser el pisatifeno. En nuestro país se usa mucho la ergotamina, ¿no ve? Cafergot es el nombre comercial, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la ergotamina porque puede producir hipertensión, puede tener efectos adversos serios. Entonces, estos es los de primera línea. En el embarazo, obviamente hay que tener cuidado. ¿Qué le darías a una embarazada con migraña? Solamente paracetamol, ¿no ve? Nada más. En los niños, paracetamol, ibuprofeno. Y yendo a analizar esto de la serotonina, que es de lo que vamos a hablar en esta clase, la serotonina, antiserotoninérgicos y migraña. ¿La serotonina qué es? Su nombre es la 5-hidroxitriptamina, 5-HT la abrevian, que es un derivado del triptófano. Y los receptores son, miren, en este caso, del 2 hasta el 7, los receptores de histamina. La serotonina es como un mensajero químico que ayuda a las células nerviosas a comunicarse entre sí. Es un mensajero químico. ¿Qué hace la serotonina? Ayuda a controlar el estado de ánimo, el sueño, el apetito y algunas funciones de memoria. Y el dolor, especialmente en la migraña. La serotonina, durante una migraña, algunos vasos sanguíneos del cerebro se dilatan y liberan sustancias inflamatorias. Los nervios del dolor se activan y aparece cefalea. La serotonina participa en este proceso, por eso existen medicamentos que actúan sobre estos receptores. O sea, ahora nos vamos a ocupar de receptores de la serotonina, que son los antiserotoninérgicos, medicamentos que bloquean algunos efectos de la serotonina. Ejemplo, si la serotonina fuera una llave, esto es para entenderlo mejor, ¿no? La serotonina sería la llave, el receptor sería la puerta. Los antiserotoninérgicos se ponen un candado en la puerta para que la llave no entre. Se pueden usar para la migraña, náuseas y otros trastornos neurológicos. Estos son los medicamentos antiserotoninérgicos que están en el libro de farmacología de Flores. El pisotifeno para la profilaxis de la migraña, la ciproheptadina igual para la profilaxis y la meticirgida de uso limitado. ¿Qué son los triptanes? Es la otra familia que también sirve para tratar la migraña. Son medicamentos especiales para detener una crisis de migraña.
Estos que hacen, pero el otro era el ejemplo, la llave y la cerradura. No, estos son como bomberos que llegan al incendio de la migraña que ya ha empezado. Entonces no sirven para prevenir, sirven para detener el ataque. ¿Qué triptanes existe? ¿Qué triptanes menciona el libro de Flores? El sumatriptán, que ese hay en Bolivia, lo pueden conseguir en las cadenas, en las farmacias, el risatriptán y el solmitriptán. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Se unen principalmente a los receptores serotoninérgicos, al 5-HT1B y al 5-HT1D. ¿Qué hacen? Habíamos dicho, ¿no?, que en la migraña hay inflamación de los vasos. Esto es lo que hacen, es desinflamar los vasos. Anulan la transmisión nerviosa y el resultado es menos inflamación, menos dolor, menos náuseas, menos sensibilidad. Posibilidades de tratamiento para la migraña. Ahí está un detalle del sumatriptán, su farmacodinamia, su farmacocinética y sus indicaciones. Crisis aguda de migraña, migraña con aura, cefalea en racimos, se puede administrar por vía inyectable. Y como todo medicamento tiene sus reacciones adversas, mareo, somnolencia, hormigueo, sensación de opresión en el pecho. Ojo, esa es la misma sintomatología del infarto de miocardio, ¿no? Por eso es que se contraindica, porque uno puede confundirse, no, debe ser el efecto adverso del sumatriptán. No, estaba haciendo un infarto de miocardio y no te has dado cuenta. Por eso es que hay que procurar a ese tipo de pacientes no administrarlo, porque incluso puede producir accidentes cerebrovasculares. Este es el otro, el risatriptán, que igual se indica en el tratamiento agudo de la migraña. Reacciones adversas, fatiga, mareo, somnolencia. El solmitriptán para la crisis de migraña. Y lo mismo, ¿no? Las mismas reacciones adversas, mareo, debilidad, somnolencia. Este es un resumen de todo lo que les acabo de decir en lo que es migraña. Serotonina, neurotransmisor que participa en el estado de ánimo, sueño y migraña. Los triptanes, que son agonistas 5-HT1B y 5-HT1D. Ahí están los tres medicamentos que les acabo de decir. El efecto principal disminuye la vasodilatación e inflamación y están contraindicados en pacientes con cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular o hipertensión no controlada. Esto es lo que les decía. En el INAME Bolivia no figuran, no figura, pero en el comercio sí los pueden encontrar estos medicamentos. Y así sería. Ahí he terminado mi clase, chicas, chicos. Por favor, los veré un ratito en las pantallas para el asunto de la lista. Le tomo una capturita de pantalla. No se vayan todavía. Está el Leandro, la Valeria, la Sofía, Michelle, Dani, Ángela, Frances, René.